Hola, muy buenas tardes a todos, bendiciones. Comenzamos ya esta transmisión de día viernes, día de culto de familia, amén. Vamos a comenzar esta hermosa tarde, amén, de primavera, muy hermosa que nos ha regalado nuestro amado Dios, amén, alabando y exaltando el nombre del Señor. Vamos a invocar su nombre. Quiero invitarle a que usted pueda exaltar el nombre de Dios en esta tarde, amén, y llamarle: ven Señor, ven a este lugar, descienda, que descienda su presencia, que descienda su gloria en este día, amén, sobre toda la familia del Señor, amén. Alabamos al Señor, ya conectándonos, amén, en la presencia del Padre. Venimos a adorarte, Dios. Somos tu iglesia, somos tu promesa. Venimos a exaltarte, Dios. El más importante es tú. ¿Cuántos han venido a exaltar el nombre de Dios esta tarde? Amén. Alabemos su nombre. Exaltémosle. Así es, Señor, con todo nuestro corazón te exaltamos en esta tarde, te brindamos alabanza, sí, Señor, desde este lugar de nuestra tierra te adoramos, Señor, te bendecimos, te invitamos a venir en esta tarde. Sí, Señor, ven a nosotros, Padre, sí, Jesús. Vamos, dígaselo a Él: ven, Señor, ven, desciende, Dios amado. Así exclamamos en esta hora, amén, que la presencia del Señor comience a descender hoy día, amén. Vamos, prepara tu corazón, rinde tu corazón en esta hora, para que esa gloria de Dios pueda hoy día tocar tu vida, amén, bendecir tu vida, bendecir tu alma, bendecir tu espíritu, bendecir tu hogar, en el nombre de Jesús. Así es,
Señor, invocamos la presencia de nuestro Rey, de nuestro Dios. Vamos fuerte. Vamos a danzar con Cristo. Aleluya, sí Señor. Sí Señor. En este día, Dios amado, queremos, Señor, honrarte con nuestra fe. Queremos honrarte con nuestra alabanza, Señor. Gracias. Gracias, Rey. Sí, Señor, ya estás aquí, en medio de tu pueblo, en medio de la alabanza de tus hijos. Así es, amado. Así es, Rey. Este es tu lugar, Señor. Este es tu lugar, amado Dios. Aquí con tu pueblo, Señor. Aquí con tu iglesia. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Comenzamos esta tarde, comenzamos esta reunión de familia adorando el poderoso nombre. Amén. ¿Cuántos saben que el nombre de nuestro Señor es poderoso? Amén. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla. Amén. En los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. No hay ser creado por Dios, amén, que no pueda reconocer la autoridad de su creador. Y en el nombre de Jesús, amén, hoy día invocamos la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ese Dios que se mueve en todo tiempo, ese Dios que está siempre obrando en todo lugar, amén. Ese Dios que está siempre actuando a favor de sus propósitos, a favor, amén, de lo que Él ha preparado en su corazón para su iglesia, amén, para sus hijos, para la familia de Dios. Hoy es un día de mucha bendición, es un día, amén, en donde nos congregamos para bendecir, amén. Hay una unción especial en este día, amén, en donde la bendición del Señor viene a nosotros como familia de Dios, como iglesia, amén. A cada uno de sus hijos, a todos los que creemos en su nombre, dice la palabra, Él nos ha dado el derecho, la facultad, amén, el privilegio, la honra, el honor de ser llamados sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántas hijas de Dios hay en esta tarde congregándose, amén, para adorar el nombre de nuestro amado Señor? Amén. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Les saludo a todos en esta tarde, amén, de norte a sur, amén, desde Arica hasta donde lleguemos, hasta donde nos puedan estar mirando, hasta Punta Arenas, hasta Tierra del Fuego, yo no lo sé, amén, en todas partes. Tenemos hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos ven, que nos escuchan, amén, que nos apoyan y que también están expectantes de recibir una palabra y una bendición de parte del Señor. Quiero bendecir a todos, saludarlos a todos, amén, muy especialmente, amén, a los que se sienten parte de esta familia de Dios, a los que se sienten parte de la iglesia, el Israel de Dios, amén. Tenemos nuestros hermanos, ¿verdad?, allá de La Serena, de Coquimbo. Les saludamos muy cariñosamente, sean todos muy bendecidos. Nuestros hermanos allá en Santiago, nuestros hermanos de acá de Los Ángeles, amén, de Temuco, de acá de la 8ª región, de Chihuayante, mis hermanos queridos, bendiciones para ustedes, de Concepción, de San Pedro, de La Paz, de Talcahuano, de Hualpén, de Coronel, de Lota, amén, de Hualqui, un cariñoso saludo para mis hermanos de allá también, amén, de tantas ciudades. Hemos recibido también saludos, bendiciones desde fuera de Chile, desde Venezuela, desde Bolivia, desde Colombia, amén, desde Estados Unidos, desde México, qué lindo, amén, desde Europa, desde el Asia. Tenemos amigos también allá en África, qué bendición. Gracias a Dios, amén, por esas conexiones divinas que Él provee, que Él provoca en su tiempo, amén, y con grandes propósitos. A toda la iglesia de Cristo sea bendecida en esta tarde, sea muy, muy bendecida. Le damos la bienvenida a todos, a todas, amén. Este es su casa, esta es su iglesia, amén. Aquí el Israel de Dios, amén. Así que mientras adoramos al Señor,
mientras nos terminamos de conectar y de saludar, amén, nos preparamos también para recibir palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren palabra de Dios en esta tarde? Adoremos al Señor, hermanos amados. Él está obrando, dice esta alabanza. Él siempre está obrando. Él siempre está obrando y obrará a tu favor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Aleluya. Así es, Señor. A veces no podemos ver, pero Él está obrando. Y aquí está su presencia en esta tarde. Amén. Que podamos ver su mover, que podamos ver sus obras en nuestras vidas, que podamos ver su palabra cumpliéndose, amén, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, en nuestra generación, en nuestra nación, amada iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. No hay nada más maravilloso, no hay nada más precioso que ver las promesas del Señor cumpliéndose en favor de cada uno de sus hijos. Amén. Yo quiero ver esas promesas cumpliéndose en tu vida. Yo quiero ver esas promesas de Dios cumpliéndose en mi vida también. Amén. Por eso es que nos manejamos con fe. Por eso es que nos determinamos a caminar en nuestra vida. Amén. Sobre este camino de la fe, que es creerle al Señor, que es declarar su palabra, que es declarar su bendición en el nombre de Jesús. Amén. Saludo a mi hermana Rosita, que este día domingo le toca ser vocal de mesa. Amén. En las votaciones que nos tocan este año. Amén. En el plebiscito que nos toca llevar como nación. Amén. Este año. Yo quiero nada más que invitar a toda la iglesia. Amén. A que podamos asistir. ¿Cierto? Cada uno verá, ¿verdad?, lo que cree que es mejor para nuestra tierra, lo que piensa, lo que cree que es mejor para nuestra nación, lo que es mejor para las futuras generaciones, amén, lo que es mejor para todos los chilenos, amén, no solo para la iglesia, sino que para toda nuestra nación. Oremos al Señor. Yo les invito a orar al Señor, amén, a clamar a Dios para que Él nos dé entendimiento y para que Él tenga siempre el control. Si existe la iglesia sobre la tierra, es para que la gloria de Dios descienda a los habitantes de esta tierra. Este mundo no tendría razón de ser. Este mundo no tendría, amén, vida si no fuese porque la iglesia existe y porque a través de la iglesia la gloria de Dios se manifiesta, el poder de Dios se manifiesta, la autoridad de Dios se ha de manifestar, amén, sobre todos los habitantes de nuestro mundo, amén. Así que un abrazo, muchas bendiciones, amén. Quiero saludar muy afectuosamente también en esta hora, con mucho cariño, con mucho respeto, a una familia de amigos pastoral de allá de Santiago, amén, a nuestro pastor Cristian, a nuestra pastora Nelda. Les bendecimos, les abrazamos con todo amor, amén. Estamos orando por ustedes, amados siervos del Señor. Son hombres, son mujeres de reino, son gente bendecida, ungida de Dios, con una palabra profética poderosa sobre sus vidas. Así que los abrazamos como iglesia, los abrazamos como hermanos, amén. Y los cubrimos con toda bendición, con toda cobertura, en el nombre de Jesús, amén. Oramos por ustedes para que las tinieblas retrocedan, para que toda obra de las tinieblas retroceda en el nombre de Jesús sobre vuestras vidas, sobre vuestra familia, sobre vuestra congregación y sobre todo propósito que el Padre tiene para cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús yo quiero declarar en esta hora sobre este hermoso matrimonio amigo, amén, que sean bendecidos. Que sean bendecidos, que el poder de Dios está sobre ustedes y que la bendición y que la paz de Dios, amén, y que el poder de Dios está sobre cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Damos gloria al Señor en esta hora, damos alabanza a su nombre, amén, y declaramos que su presencia ya está aquí en medio de nosotros. Amén. Quiero bendecir a nuestro Dios y ya ir
de frente, ¿verdad?, a la palabra del Señor. Gracias a cada uno de los que en esta tarde de día viernes se conectan. Gracias a todos los que están allí con un espíritu anheloso de poder recibir del Padre una palabra de bendición, una palabra de edificación, una palabra que pueda bendecir, quizás a algunos liberar, amén, quizás a otros corregir, quizás a otros instruir, guiar, prosperar, amén. Vamos a declarar hoy día la palabra del Señor. ¿Cuántos pueden decir conmigo? Voz de Dios. Amén. Voz de Dios. ¿Sabes tú qué es la voz de Dios? La voz de Dios es aquel sonido que sale de los labios de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Ya sea manifestándose como Padre, como Hijo o como el Espíritu Santo. Amén. Manifestándose sobre la vida, sobre la creación de nuestro Dios, sobre todos nosotros. Y esa voz de Dios tiene poder, tiene autoridad. Amén. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 1, que Dios dijo y fue hecho. ¿Ha leído usted alguna vez el libro de Génesis, capítulo 1? Amén. Si bien es cierto, este conocimiento lo tenemos porque el Padre le reveló estas cosas a Moisés, quien las imprimió, ¿verdad?, en los libros, en los papiros, ¿verdad?, al cual hoy reconocemos como el Pentateuco. El mundo musulmán y el mundo ortodoxo lo conoce como la Torá, ¿verdad?, en donde su mayor número de palabras está aquí en el Pentateuco, en las palabras que Dios puso, ¿verdad?, en el corazón del gran Moisés, este amigo de Dios. Y dice la palabra del Señor en Génesis que Dios dijo sea la luz, y la luz fue. Amén. También dice la palabra que luego Dios dijo haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y así fue hecho. Amén. Luego también dice el libro de Génesis capítulo 1 que también dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Amén, qué maravilloso, ¿verdad? Dijo Dios y fue así. También dice que después de esto volvió a hablar Dios y dice que dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, amén, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto y según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y dice la palabra que fue así como Dios dijo. Más adelante continúa Génesis hablando y dice que luego dijo Dios también, haya lumbreras en la expansión. Yo estoy leyendo aquí, amén, Génesis capítulo 1. Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Mire qué maravilloso. ¿Cuáles son esas lumbreras? El sol, la luna, ¿verdad? Los planetas. Estaba en creación. El Señor estaba en movimiento. Estaba creando el universo. Estaba creando las galaxias. En fin, toda la vida. Amén. Y sobre nuestra tierra, sobre nuestro planeta, amén, aquí donde nosotros estamos parados, ¿verdad? Desde hace tantos miles y miles de años hasta el día de hoy, ¿verdad? Dios dijo, amén, haya lumbreras que separen el día de la noche, y fue así. Pero no terminó ahí de hablar Dios, y dice la palabra más adelante ya, que dijo Dios luego, ¿verdad? Produzcan las aguas seres vivientes. Mire qué tremendo, que las aguas produjesen seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Desde las aguas salieron las aves. ¡Qué maravilloso! Amén. Aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos.
Yo encuentro esto muy majestuoso, muy glorioso. Yo encuentro esta revelación de la palabra tremenda. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios dice, es porque Dios está haciendo algo, pero cuando Dios no dice, quizás, y esto yo lo tomo como una enseñanza personal, yo no sé cómo usted lo quiera tomar, pero como Vivaldo, si Dios a mí no me está hablando, si Dios a mí no me está diciendo, yo mejor me quedo quietito, no digo nada, no hago nada. Amén. Porque como iglesia tenemos que aprender a escuchar. Y en especial lo que Dios dice. Amén. Génesis también luego termina y habla y dice que luego Dios dijo que produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así, ¿verdad? Y allí es donde también creó Dios al hombre, en fin, y el verso 29 termina y concluye diciendo, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta al hombre, a toda semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay en donde hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y toda bestia de la tierra, y todas las aves, y todos los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde lo será para comer. Y fue así, y bendijo Dios al hombre. Qué maravilloso es cuando Dios nos habla, cuando Dios dice. Amén. ¿Por qué les digo todo esto? Porque hoy día quiero hablarles, amén, acerca de la voz de Dios. Es tan importante, es tan trascendental para cada uno de nosotros, sea cual sea quien sea que seas tú, seas una persona mayor de edad, seas un hombre, seas una mujer, seas joven, seas un niño, seas una niña, un adolescente, amén, que puedes entender algunas cosas, que puedes recibir y creer, amén. Poder recibir la sabiduría de lo alto, porque te va a bendecir, porque te va a ayudar, porque te va a prosperar en el nombre de Jesús. El libro de Génesis habla de que dijo Dios. Pero sabe usted que escudriñando la palabra, yo encuentro un texto en el Salmo 29, y yo quiero que vayamos al Salmo 29. Amén. Porque el salmista lo expresa de una manera muy diferente. El salmista no dice como Moisés, y dijo Dios, sea así, y fue así. Y dijo Dios, haya lumbrera, y fue la lumbrera. Y dijo Dios, haya luz, y sea luz, y fue la luz. No lo dice, no lo expresa de esta forma. Lo expresa de una manera mucho más armonioso, mucho más delicado, mucho más revelador. Pareciera ser que este salmista está en la presencia del Señor. Este salmista está verdaderamente en una comunión tan íntima con el Padre, amén, que tienen un lenguaje pareciera ser más evolucionado, más enriquecedor desde el punto de vista de donde se le mire. Y yo quiero que podamos ir al Salmo 29 y leer desde el verso... podemos leer desde el verso 1, no hay problema. Y dice el verso 1 del Salmo 29: tributen a Jehová, oh hijos de los poderosos. Que dice la palabra, tributen a Jehová, hijos de los poderosos. Amén. Den a Jehová la gloria y el poder. No es tuya la gloria, no es tuyo el poder. No vas a lograr el éxito únicamente por tu condición, por tu conocimiento, por tu experiencia de la vida, amén, o por los dones o por la gracia. Aún los dones y las gracias que tú puedas tener, te las ha dado Dios. Por lo tanto, en todo lo que nosotros podamos hacer, tenemos que darle a Él la gloria y el poder. Siempre tienes que darle gracias a Dios. Todo lo que tú emprendas, todo lo que a ti te vaya bien, amén, tú tienes que aprender a reconocer que es gracias a Dios, gracias al Señor, amén, que puedes lograr lo que puedas lograr. Y continúa hablando el verso 2, dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Amén. ¿Cuánto le da la gloria al nombre del Señor? Amén. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. ¿Cuántos saben que la santidad de Dios es hermosa? ¿Sabes tú lo que significa ser hermoso? Hermoso es algo maravilloso, es algo precioso, es algo estimado, es algo de gran valor, es algo que uno quisiera, ¿verdad? Yo quisiera ser hermoso, pero bueno, es lo que hay nomás. Pero en la presencia del Señor, en la santidad de Dios, amén,
hay hermosura. Y a Él tenemos que darle la gloria y tenemos que adorarle en la hermosura de su santidad. Amén. Esto es algo muy hermoso. Yo quiero hablarles y decirle hoy día a la iglesia, a los creyentes, amén, a los que están aquí, con mucho amor, con mucho respeto. Si tú tienes oídos para oír, mira, afínalos y recibe palabra de Dios. El versículo 3, mira lo que dice, cómo habla este salmista. Dice, voz de Dios, voz de Jehová sobre las aguas. Amén. Truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Verso 4, voz de Dios con potencia. Amén. Voz de Dios con gloria. Voz de Dios que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerro. Amén. Al Líbano y al Sirión como a hijos de búfalos. Oh, aleluya. Cuán hermoso es el poder y la voz de Dios. Amén. Voz de Dios, dice aquí el versículo 7, que derrama llamas de fuego. Voz de Dios que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Amén. Voz de Dios que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo, todo proclama su gloria. ¿Cuántos son templo de Dios? Dice la palabra que cada hijo de Dios, que cada hija del Señor, somos templo. Amén. El apóstol Pablo habla allí en el Nuevo Testamento y le dice a la iglesia, ¿acaso, hijo, acaso, hija, acaso tú ignoras, acaso tú no sabes que eres templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ti? Y es por eso que tú puedes adorarle. Y es por eso que tú puedes recibir del Señor su corrección, amén, su también prosperidad, su sabiduría, su bendición. Es gracias al Espíritu Santo es que podemos recibir consuelo. Gracias al Señor es que podemos recibir sus bendiciones. Amén. Es porque eres templo del Espíritu Santo. No importa la edad que tengas, si tú crees en el Señor, si tú la alabas, si tú la adoras, si tú le confiesas con tu labio, tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios, tú eres templo de Dios. Y dice este salmista que en su templo todo proclama su gloria. La familia de Dios debe ser ese templo que proclama la gloria del Padre, la gloria de Dios, que le da la honra, que le da el excelso. Amén. Él es el excelso. No somos nosotros. Nosotros no seríamos nada sin la gracia de Él en nuestras vidas. Nosotros no tendríamos, amén, ningún éxito en la vida si no fuese dado por el Señor. No tendríamos posición alguna, no tendríamos belleza ni hermosura alguna, no tendríamos cualidades, ni dones, ni gracia alguna, si nada de esto nos fuese dado por el Señor. Por eso es que tienes que darle la gloria a Dios en todo. Tienes que ser un hombre, una mujer, un hijo, una hija de Dios, que alaban su nombre, que le dan la gloria en todo. Proclamen la gloria en su templo, dice la palabra, todo proclama su gloria. Amén. Jehová predice en el diluvio, y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Mire lo que dice la palabra. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. ¿Cuántos buscan la paz? ¿Cuántos requieren paz? ¿Cuántos necesitan más bendición? Amén. El Señor nos lo da. El Señor nos la dará. Amén. Pero tienes que adorarle, tienes que buscarle, tienes que clamar, tienes que darle la gloria a Dios, tienes que escuchar, amén, porque hay voz de Dios en el desierto, hay voz de Dios en nuestras vidas, hay voz de Jehová, amén, que hace temblar nuestro interior, que hace temblar aún el desierto, que hace temblar las montañas del Líbano, que hace temblar, amén, los cielos de los cielos, que hace temblar, amén, a quien que pueda oír. A voz de Dios, voz de Dios, voz de Dios es lo que el pueblo de Dios, es lo que la iglesia del Señor necesita en este tiempo, amada iglesia.
Dice la palabra que cuando Dios abre su boca, cosas comienzan a ocurrir. Dice la palabra de Dios que cuando la voz de Dios suena, mira, escúchame bien, cuando la voz de Dios suena, la creación se comienza a estremecer para la gloria de Dios. Amén. Cuando Dios hace sonar su voz, el poder creativo de Él, amén, se comienza a activar sobre los seres vivientes. Yo quiero declarar esta palabra, amén, que es muy profética y que es muy sobrenatural. Yo quiero declarar hoy esta palabra sobre la iglesia y sobre la familia, amén, sobre tu familia, en el nombre de Jesús. Cuando la voz de Dios comienza a hacerse sonar, amén, cuando la voz de Dios comienza a ser audible, cuando el sonido de su voz comienza, amén, a salir desde su gloria, amén, hacia nosotros, hacia nuestra tierra, dice su palabra que el poder creativo se comienza a activar sobre todo ser viviente, creyente o no creyente, cristiano o no cristiano, amén, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos reciben sí, Señor? Con el poder de tu voz vamos a ver los milagros que estamos esperando en nuestros hogares, en nuestras familias, en el nombre de Jesús. Nosotros somos la iglesia de Cristo, somos la iglesia que no vivimos por vista, somos la iglesia que vivimos por fe. Voz de Dios, amén. La voz de Dios es la que tiene la autoridad, la voz de Dios es la que tiene el poder, porque es a Él a quien se le da toda la gloria, amén. Pero los hijos del Señor, amada iglesia, amén, tenemos que creer, amén, tenemos que confesar. Dice la palabra que la fe es la convicción de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve aún. Pero aun cuando tus ojos no lo vean, tienes que declarar, tienes que confesar, tienes que creer, tienes que declarar hasta que esa declaración tuya, amén, sea la voz de Dios en esta tierra. La Biblia dice en Génesis, y Dios dijo, pero el salmista lo expresa de una manera diferente. Aquí el énfasis no está en lo que Dios dijo para que fuese hecho. Aquí el énfasis está en que la voz de Dios se hace presente en su creación, amén, en su pueblo. ¿Cuántos levantan las manos al cielo y dicen amén? La voz de Dios se quiere hacer presente en su iglesia. La voz de Dios se quiere hacer presente en sus hijos. La voz de Dios se quiere hacer presente en la familia de la fe. La voz de Dios se quiere hacer presente. La voz de Dios quiere hacerse sonora en tus oídos, en tu corazón, en tu espíritu, en tu hogar, en tu matrimonio, en tus hijos, en tus padres, en tus hermanos, en tus enemigos, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Aleluya. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 2, dice que el sonido de la voz de Dios es como el sonido de muchas aguas. También lo expresa de que el sonido de la voz de Dios es como un gran trueno, amén, como la de trompetas celestiales. Y que la tierra resplandece ante la voz de Dios, también lo expresa aquí el profeta Ezequiel en el 43, versículo 2. Imagínense usted la magnitud de la voz de Dios. Y esa voz de Dios quiere ser audible en este tiempo. Amén. Sobre nuestra generación, sobre nuestra tierra, sobre nuestra humanidad, sobre nuestra sociedad, sobre nuestras familias y en tu vida. La voz de Dios quiere sonar. La voz de Dios quiere resplandecer. La voz de Dios quiere, mira, estremecerte. A veces estamos tan dormidos, a veces estamos tan hipnotizados por el mundo, por lo que el mundo a veces nos promete. ¿Cuántos saben que el mundo da puras falsas promesas? El mundo nunca cumple sus promesas. El mundo es mentiroso. El mundo es egoísta. El mundo es perverso. El mundo en el que vives tú y tus hijos y tus hermanos y tus padres y la iglesia, amén. El mundo en el que vivimos, amado hermano, amada hermana, es infiel, es maquiavélica, es seductora, es mentirosa, es
amadora de lo vil, de lo vano. Siempre está queriendo dejar a Dios afuera de todas las cosas. Amén. Quiere robarte tu paz, si quiere robar las bendiciones que el Padre te entrega. Por eso es que es necesario que tus oídos comiencen a escuchar la voz de Dios. Es necesario, como decía el Señor Jesucristo en los Evangelios, aquel que tiene oídos para oír, comience a oír. Aquel que tiene un corazón que late, que comience a latir, pero para darle la gloria al Señor. Aquel que verdaderamente quiere vivir y quiere que la gloria de Dios se manifieste en su vida, tiene que comenzar a tomar decisiones. Amén. ¿Qué es lo que necesita la sociedad hoy? ¿Qué es lo que necesita la gente hoy? ¿Qué es lo que los cristianos necesitamos hoy, amada iglesia? Esta pandemia nos ha enseñado algo muy hermoso a toda la iglesia del mundo. Y por supuesto que a nosotros también, el Israel de Dios. Amén. Y es que, déjame decirte esto con mucha responsabilidad. Y es que Dios está haciéndose oír en este tiempo. Y Dios está expresando con mucha claridad su malestar en su iglesia. En una iglesia que se ha envanecido. Una iglesia, hijos e hijas del Señor, que le prestan así un poco de tiempo a la fe, que le prestan así un pedacito de su corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores, que le prestan así un poco de tiempo en sus vidas para oír lo que Dios tiene que decir, pero que le prestan todo lo demás a las tinieblas. Nos hemos afanado con la televisión, nos hemos afanado con las modas, nos hemos afanado, amén, con las tendencias. Nos hemos afanado, amada iglesia, con las mentiras del diablo, con las mentiras de la prosperidad, con las mentiras de la seducción, con las mentiras de la belleza, con las mentiras de la hermosura, con las mentiras del amor, del éxito. Y los padres hemos permitido que nuestros hijos se afanen y se perviertan en aquellas cosas. Y nosotros mismos también nos hemos pervertido. Y déjeme decirlo porque esa es la palabra correcta. Hemos dejado que nuestro corazón, que nuestra alma y que nuestro espíritu se pervierta. Estamos predicando por un lado, pero no estamos practicando por el otro. Eso no puede de ninguna forma agradar a nuestro Dios. Eso en ninguna manera jamás va a agradar a nuestro Padre eterno. Amén. Jamás. Jamás de los jamases. Así Dios no puede manifestar su gloria. Muchos de nosotros queremos la bendición del Señor. Incluso hay instituciones eclesiásticas que se dedican a predicar acerca de la prosperidad. Pero están lejos de la humildad, están lejos de la piedad, están lejos de la misericordia, están lejos de la obediencia, están lejos de la integridad. Tenemos que aprender en este tiempo, amada iglesia, cómo cuidar la familia. Y yo quiero y vengo hoy a decirte a ti, mi hermano y mi hermana que estás conectada en esta tarde, que la única manera en que tú puedes bendecir tu vida y tu familia, en el nombre de Jesús, nuestro Señor Todopoderoso, el Hijo del Dios vivo, es que la voz de Dios comience a sonar en tus oídos, en tu corazón, y que tu espíritu comience a despertar, y que tu ser entero comience a ser estremecido por la gloria del Señor. Si eso no ocurre, quiere decir que tu corazón se ha endurecido. Si eso no ocurre, quiere decir que tus oídos y tu corazón está envanecido con el mundo, hipnotizado. Amén. Estamos atentos a lo que dicen las autoridades, estamos atentos a lo que dicen las autoridades eclesiásticas, las espirituales, lo que se dice, lo que no se dice, que va a haber conflicto, que no va a haber conflicto. La palabra lo dice, en los últimos tiempos van a haber rumores de guerra, van a haber
rumores de aquello, rumores de aquello, rumores de allá, rumores de esto, que se va a levantar uno, que se va a levantar el otro, que uno es más poderoso, que el otro trae la verdad. En fin, el Señor dice que su iglesia no debe confundirse, que su iglesia no debe caer en el error, en el engaño, sino que debemos estar atentos, velando. Amén. ¿Qué significa velando? Velando significa buscando la dirección del Padre, buscando escuchar la voz de Dios. Amén. Pero en este tiempo hemos visto que muchos, en vez de acercarse, se alejan, que pareciera ser que las redes de Satanás, amén, están dando fruto con abundancia. Amén. Pero yo quiero decirte en este día, en el nombre de Jesús, que viene el tiempo en donde la gloria del Señor y la voz de Dios se va a hacer de manera tan audible que la unción del Padre, amén, va a abrir los cielos de tal manera, amén, en donde no va a haber quien no vaya a escuchar la voz del Señor, en el nombre de Jesús. Y entonces dice la palabra, los cielos se estremecerán, los montes se estremecerán, amén, los corazones más duros, amén, serán quebrantados en el nombre de Jesús, amén, y aquellos que no habían querido confesar la gloria, y amén, van a comenzar a arrodillarse, van a comenzar a pedir perdón, amén, en el nombre de Jesús. Y yo quiero invitarte a que tú seas parte, amén, a que tú seas parte activa, no dormida, no pasiva, sino que tú seas una parte activa en lo que el Padre está preparando para este nuevo tiempo, en el nombre de Jesús. Lo que la sociedad necesita, amada iglesia, lo que nuestra gente necesita, lo que los cristianos, la iglesia necesita, amén, lo que tu familia necesita, lo que tú necesitas, amado hermano, es oír la voz de Dios, amén. Tus hijos necesitan oír la voz de Dios, tu esposo, tu esposa, lo que necesita es oír la voz de Dios. Lo que tus padres necesitan, amado hermano, es que ellos puedan oír la voz de Dios. Lo que los hermanos necesitan, lo que los amigos, incluso nuestros enemigos necesitan, es oír la voz de Dios. Lo que nuestra nación necesita es por fin oír la voz de Dios y dejar de oír tanto mentiroso que anda por todos lados. ¿Será muy difícil oír la voz de Dios? Dice la palabra que si tú tienes fe, podrás. ¿Cuántos tienen fe? El Señor Jesús dijo, para el que cree todo es posible. Para el que cree todo es posible. Amén. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos se determinan en esta hora a buscar esa voz de Dios? Amén. Quiero preparar 3 ejemplos que nos enseña la palabra. Claros, precisos, concisos, de cómo nuestro Señor Jesucristo nos enseña a escuchar la voz de Dios y de lo que puede provocar la voz del Señor sobre la vida de cualquier persona. El Señor Jesucristo hizo en todo su ministerio, desde que Él comenzó a predicar, ¿verdad? Usted puede recordar, le voy a recordar mejor. Dice la Biblia, ¿cierto? Que cuando Él cumplió 30 años, vino a Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba en su apogeo, estaba predicando el mensaje del arrepentimiento. Este era el mensaje de Juan, amén. Arrepiéntanse de sus pecados. ¿Por qué? Porque está por venir el reino. El reino de Dios está llegando. Él era el que anunciaba las buenas nuevas del reino. Amén. Y la gente se arrepentía y acudían a Juan y les llegaba el mensaje, porque Juan era un hombre que escuchaba la voz de Dios. Amén. Y la gente acudía a él y se bautizaban en las aguas del Jordán, y se bautizaban y confesaban sus pecados y pedían perdón. Amén. Todavía no pedían perdón en el nombre de Jesús porque el nombre de Cristo no se manifestaba aún. Pero entonces dice la palabra que vino el mismo Jesús, el mismo Hijo de Dios, a Juan, para que se cumpliese toda profecía, toda palabra. Amén. Y Juan lo bautizó en las aguas
Y dice la palabra que entonces descendió sobre el cielo una paloma, y él, el Espíritu Santo, en forma de paloma, y nuestro Señor Jesucristo fue lleno de la unción y de la gloria y del poder del Espíritu Santo. Y entonces nuestro Señor fue llevado al desierto a ser tentado. Allí ayunó durante 40 días y 40 noches y fue tentado por Satanás, el diablo, por el mismo diablo. Pero Dios ganó esa batalla a través de la palabra, a través de la fe, amén, a través del propósito eterno, a través de la convicción profunda, amén, a través de la determinación de llevar adelante el propósito del Padre en su vida. Iglesia, si hay algo que nosotros como iglesia tenemos que aprender, es a tener una firme convicción, una firme determinación. Y te vuelvo a repetir, no importa la edad que tú tengas, no importa si eres grande, si eres chico, si eres anciano, si eres joven, si eres un adolescente, si eres un pequeño, no importa, tú tienes que aprender a tener una firme convicción, una firme determinación en tu vida de cumplir los propósitos que Dios tiene para ti. Amén. Porque entonces yo te declaro en esta hora que no va a haber poder, que no va a haber ningún argumento en la vida del mundo que va a poder hacerte temblar. No va a haber enemigo que pueda ir en contra tuya. Vas a ser un hombre, vas a ser una mujer victorioso en el nombre de Jesús. Y en ese día el Señor comenzó su ministerio, y dice la palabra que comenzó a predicar Él sobre las ciudades, en las calles, a la gente, y comenzó a reunir y a llamar a sus discípulos. Amén. Y comienza toda la historia de cómo Dios comienza a hacer sus milagros, cómo el Señor comienza a sanar enfermos, cómo el Señor, amén, liberta a muchos endemoniados, cómo el Señor reprende, amén, esa mentalidad religiosa de los fariseos y las mentiras y el aprovechamiento abusivo de los saduceos. Amén. Sectas de aquella época. En esta época actual también hay muchas sectas muy poderosas. Amén. Iglesias que se han levantado. Amén. Pero que no buscan la presencia del Señor, que no honran a Cristo en ninguna forma, que no están avalados por la gloria de la palabra del Señor, sino que usan la palabra para beneficio. Amén. Tenemos que ser gente que está en atención, amén, a las verdades y no caer, sino que estar atentos. Para eso hay que aprender a oír esa voz de Dios, amada iglesia. Y a lo que iba, hay 3 ejemplos de milagros de resurrección que nos narran los evangelios. Amén. Y yo quiero rápidamente poder recordar estos tres ejemplos en donde nuestro amado Señor Jesucristo resucitó a alguien. Y el primer ejemplo que quiero entregarles está en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, y vamos a leerlo desde el verso 38 al 41, y es la resurrección que nuestro Señor hace a la hija de Jairo. Amén. Rápidamente se lo voy a leer, y dice así la palabra del Señor: y vino a casa del principal de la sinagoga, que era Jairo. Jairo era un principal de la sinagoga. Jairo era un fariseo. Imagínese usted, amén, reciba hoy día esta sabiduría de lo alto y reciba también el rema de Dios para tu vida. Este primer milagro hizo el Señor, y vino a casa del principal de la sinagoga, amén, y vio el alboroto a los que lloraban y lamentaban mucho, amén, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y mire lo que ocurre. Y entonces la gente que estaba allí, velando el cuerpo de la hija de Jairo, amén, comienza a burlarse del Señor. Mas él, ¿qué hace? Los echa fuera, a todos. ¿Sabes por qué es importante esto? Porque el Señor siempre se va a encargar de echar fuera a los incrédulos. Cuando en un lugar hay incrédulos, es difícil que la manifestación del poder de Dios los alcance. Dios busca una iglesia de gente que le cree. Dios busca una iglesia de gente que le ama, de gente que le honra, de gente que le da la gloria a Dios, de gente que le gusta escuchar la voz de Dios. Amén. Y entonces dice esta palabra que tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, que eran los discípulos del Señor, ¿verdad? Y entró donde estaba la niña, y tomándole de la mano,
el Señor le dice, Talita Kumi. Dice aquí que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Talita Kumi, dijo el Señor. ¿Qué significa esto? Niña, escucha bien, niña, a ti te digo, dice el Señor, levántate, levántate, dice el Padre. Amén. Qué maravilloso es el Señor. Esta palabra que está aquí en el Evangelio de San Marcos nos enseña varias cosas. Jairo era un fariseo, principal de la sinagoga. Amén. Él, su familia, eran personas religiosas, eran personas que no entendían el reino, eran personas que no se le había revelado la verdad, amén, la vida. Eran gente religiosa, eran gente que vivían en el pasado, eran personas que vivían en la antigua doctrina, eran personas, y yo lo digo con mucho amor y con mucho respeto, pero también tenemos que enseñar esta verdad, amén. Eran personas que vivían en la antigua doctrina, eran personas que vivían con ese antiguo lenguaje, eran personas, amén, que no eran capaces de ver, que no tenían capacidad de tener una visión espiritual, que no eran capaces de oír la voz del Señor. Y Cristo ese día estuvo con ellos, Cristo ese día llegó a su hogar, Cristo ese día entró en su casa, Cristo ese día hizo un milagro sobrenatural, Cristo ese día no solo resucitó a esa pequeña hija de ellos, sino que resucitó a sus espíritus muertos también en la religiosidad. Amén. Cristo ese día les enseñó el reino, les enseñó la piedad. Dice la palabra que cuando este hombre se presentó ante la presencia del Señor a clamar para que Jesús fuese a su hogar, porque su hija estaba gravemente enferma, entonces el Señor tuvo piedad, tuvo misericordia, amén, y fue con Jairo, aun cuando era un fariseo. El Señor lo que hacía era reprender a los fariseos su necedad, su porfía, amén, su espíritu religioso, pero el Señor tuvo piedad porque Él le fue a pedir ayuda. Todo aquel que acude a pedir ayuda a nuestro Señor, el Señor tendrá piedad de nosotros y vendrá en nuestra ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice la palabra que en el camino entonces se presentó una mujer que tenía un problema de flujo de sangre y fue y le alcanzó con todas las dificultades que habían, porque la gente agolpaba al Señor, le rodeaban y no lo dejaban avanzar. Amén. Entonces dice la mujer que tocando su manto ella fue sana, y el Señor le habló y le dijo que por su fe ella era sana de su azote. Amén. Y luego cuando él estaba hablando, un siervo de la casa de Jairo, amén, llega a decirle: no molestes más al maestro porque tu hija ya falleció. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Esto es maravilloso, amada iglesia. Amén. Pero dice el Señor: no temas, Jairo, tu hija no está muerta, tu hija duerme nada más, vamos, llévame contigo. Y llegando a la casa, la gente que estaba allí al ver los hechos, porque eso es lo que pasa cuando la gente no es capaz de oír la voz de Dios. ¿Qué pasa cuando un hombre, cuando una mujer, cuando un joven, cuando un anciano no oye la voz del Señor? ¿Qué pasa? Solo mira con los ojos. Y la gente miraba que esa niña estaba muerta, no había nada más que hacer, era imposible que ella se levantara de allí. Pero el Señor reprende a los incrédulos, los echa fuera del lugar, amén, y se queda con los padres y le dice: crean, porque hay poder, hay autoridad en la voz de Dios. Y dice la palabra que el Señor declara la palabra, declara y le dice: niña, a ti te digo, Talita Kumi, levántate. Y la niña fue, amén, restablecida y despertó, y el Señor se la entregó a sus padres. Esa familia ese día fue convertida, esa familia escuchó la voz de Dios, esa familia, amén, aleluya, fue bendecida para siempre. Cambiaron sus vidas en el nombre de Jesús. Imagínese usted lo que significa, amén, poder oír la voz de Dios. Eso es lo que necesita tu hogar, es lo que necesita tu familia, es lo que necesita tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus hermanos, lo que necesita nuestra sociedad, amada iglesia. El segundo ejemplo que tengo es el hijo, amén, en la resurrección del hijo de la viuda de Naín. ¿Ha escuchado usted esa historia? Está allí en Lucas capítulo 7, versículo 11, amén, pero vamos a leer desde el 7:13 al 16. Y dice la palabra que cuando el Señor la vio, amén, se compadeció de ella. Si el Señor tiene un corazón compadecido, muy piadoso y lleno de misericordia.
Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose el Señor, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: aquí es donde sale la voz de Dios. Y el Señor le dijo: joven, a ti te digo, levántate. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? ¿Cuántos pueden ya comenzar a oír esa voz gloriosa del Padre a través del Hijo y en el poder del Espíritu Santo? Yo quiero decirte que la vida de esa mujer no era fácil. Quizás esa mujer tuvo una vida feliz. Tenía su esposo, tenía su hogar, tenía su familia, pero un día por alguna razón su esposo murió y ella quedó viuda. Pero le quedaba una riqueza y esa riqueza era su hijo. Ese era su hogar, esa era su familia, ese era su mayor tesoro. Pero un día ese joven también enferma y dice la palabra que murió. Pero el Señor estaba allí. Sí, es maravilloso, amén, buscar la presencia del Señor. Que por tu vida Cristo se cruce. Que por tu vida, amén, el Señor pueda observarte y compadecerse de nosotros, amén. Sin duda alguna que la vida de aquella mujer y el futuro de aquella mujer, mira, no podía ser peor. Ya había quedado viuda y ahora estaba por sepultar lo único que le quedaba a su hijo. Yo quiero pedirle que usted pueda oír hoy día esta palabra. Porque sepultar a un hijo significa no solamente de que alguien muera físicamente. Quizás hay hijos que están muertos espiritualmente. Quizás hay esposos o esposas o hermanos o padres que están espiritualmente muertos. Pero si el Señor se está cruzando por tu vida hoy día, quizás puedas oír su voz. Ese día el Señor se cruzó en la vida de aquella mujer, de aquella viuda de Naín. Y la compasión de Dios se apoderó de la situación. Y ese día el Señor le dijo: no llores más. No sufras más. Amén. Así le dijo el Señor y así te dice hoy el Señor. La voz de Dios vino a ellos. Así como la voz de Dios quiere venir sobre tu vida y sobre tu casa. La voz de Dios vino a los vivos y también vino a los muertos, porque ese niño estaba muerto. Amén. La voz de Dios trasciende lo natural. La voz de Dios siempre va a lo espiritual. La voz de Dios tiene autoridad, amada iglesia, para dar vida, para bendecir familias y para traer nuevas esperanzas. ¿Cuántos dicen amén? Si tú aprendes a oír la voz del Señor, tus esperanzas van a fortalecerse en el nombre de Jesús. Si tú aprendes a oír la voz de Dios, quizás la dirección en tu vida va a cambiar para siempre. Si tú aprendes a distinguir la voz del Señor, sin duda alguna, yo te declaro en esta hora que la gloria de Dios descenderá sobre tu vida, sobre tu casa y sobre todos por quienes tú comiences a clamar. En el nombre de Jesús. La tercera resurrección que expresan los evangelios es la resurrección de Lázaro. Y esta está expresa aquí en el libro de Juan, capítulo 11. Y vamos a leer desde el 45 al 44. No vamos a leer toda la historia porque es muy larga, pero del 41 al 44. Juan 11, 41 al 44, dice así la palabra. Entonces, dice la palabra del Señor, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, Lázaro. Amén. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Yo creo que usted puede advertir la situación de tragedia que había aquí en el lugar. Pero aún así el Señor no deja de dar gracias a Dios. No deje de dar gracias al Señor. Y si tú has cometido el error, si tú has cometido el pecado de dejar de darle gracias al Señor, es el tiempo en donde tú puedas cambiar
tu actitud. Es el momento donde tú tienes que cambiar tu actitud. Te doy gracias por haberme oído, Padre, le dijo el Señor. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean. ¿Cuántos creen? Amén. ¿Qué cosa? Que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Lázaro, ven fuera. Amén. Lázaro, levántate y sal. Sal de tu tumba. Sal de tus sepulcros. Sal de tus ataduras. Sal de tu adormecimiento espiritual. Sal de esa postura de muerte en la que estás viviendo. Así te dice hoy el Padre Todopoderoso. Yo quiero que usted pueda comprender. Lázaro llevaba 4 días sepultado. Su cuerpo, dice la Biblia, que ya expedía olor. Había una tremenda puerta, una piedra gigantesca que hacía imposible el milagro, que hacía imposible la resurrección. La fe de Marta, la fe de María se habían quedado y que cuando Lázaro estaba enfermo, mandaron a llamar al Señor para que el Señor pusiese sus manos sobre su amigo y la enfermedad lo pudiese abandonar. Pero el Señor no fue. El Señor no acudió ese día. Porque no siempre el Señor quizás va a acudir cuando tú quieres, sino que el Señor va a ir cuando Él debe de ir, para que la gloria de Dios se manifieste sobre tu vida. Por eso es tan importante. Si tú comienzas a manifestar la gloria del Señor en tu vida ahora, en este tiempo, quizás, amén, no va a ser necesario que vivas esos procesos tan dolorosos, tan terribles. Pero a veces sufrimos en demasía porque dejamos de darle la gloria a Dios y permitimos que nuestros corazones se envanezcan, amén, con las mentiras de este mundo. Amada iglesia, es tiempo de oír la voz de Dios. Ese hombre, ese Lázaro, esa mujer Marta, esa mujer María ya no tenían esperanza. Estaban viviendo el peor de sus días. Estaban viviendo solamente desolación. Su amado, su Cristo, no estaba con ellos. Amén. No había venido a salvar a su hermano. No había venido a consolarlas. Cuando el Señor llega, ellas corren a Él. Y lo primero que Marta le dice: Señor, si hubieses estado aquí. ¿Cuántas veces nosotros clamamos al Señor y decimos: Señor, si nos hubieses ayudado antes? Pero ese no es el camino. Lo que tú tienes que hacer, darle la gloria a Dios. Como dice esta alabanza: Señor, a ti atribuimos la gloria. Señor, a ti atribuimos toda honra. A ti atribuimos, Señor, toda alabanza. A ti, Señor, atribuimos toda honra. Porque tú tienes poder. Porque tú eres el majestuoso. Porque en ti, Señor, tenemos que aprender a confiar. Porque, Señor, es a ti, es a quien debemos oír en todo tiempo y en todo lugar. Amada iglesia, es tiempo de levantarse. Niños, niñas, a ustedes yo les digo en este día, en el nombre de Jesús, Talita Kumi, levántense para la gloria de Dios. Levántense, dejen de dormir, dejen de estar adormecidos. Amén, comiencen a levantarse en la fe, en el poder, amén, de la palabra que ha sido decretada, declarada, en la voluntad y en la gloria, en el propósito que el Padre tiene sobre ustedes. Jóvenes, en el nombre de Jesús, levántense, levántense a darle la gloria a Dios. Levántense a honrarle, a bendecirle. Hombres y mujeres, hijos e hijas del Señor. No es el tiempo de dormir, no es el tiempo de oír otras voces. Es el tiempo de buscar la voz de Dios. ¿Tú quieres ver tu familia bendecida? ¿Tú quieres ver tu matrimonio bendecido? ¿Tú quieres ver a tu esposo convertido?
Lo que Él necesita es oír la voz de Dios. Tú quieres ver a tus hijos, lo que ellos necesitan es la voz de Dios. Tú quieres ver a tus padres dándole la gloria, necesitan oír la voz de Dios. Tu familia necesita, amén, oír la voz de Dios. No necesitamos otras voces. No necesitamos oír los rumores, las fábulas, los chismes, las mentiras, los engaños, las calumnias del internet o de la televisión. Las malas noticias de la televisión que están, mire, por todos lados, amada iglesia. Cómo el enemigo se levanta en contra de la iglesia, cómo el enemigo se levanta en contra de las familias pastorales, cómo el enemigo se levanta en contra de la fe, cómo el enemigo se levanta, amén, en contra de la verdad de la palabra, cómo el enemigo se levanta, amén, con instituciones, con sectas, amén, que apostatan de la verdad bíblica, que apostatan de la verdad para simplemente confundir a la iglesia, a los creyentes. Tú no necesitas oír eso. Tú lo que necesitas es oír la voz de Dios. Lo que tú y tu casa necesitan son oír la voz de Dios. Di conmigo, voz de Dios. ¿Puedes decirlo? Vamos, levántate en el nombre del Señor. Di conmigo con todo tu corazón. Cierra tus ojos, levanta tus manos y comienza a clamar. Voz de Dios, voz de Dios, ven a mi corazón. Voz de Dios, ven a mi vida. Voz de Dios, ven a mi hogar. Voz de Dios, ven a mi familia. Voz de Dios, ven a mis hijos. Voz de Dios, ven a mis padres. Voz de Dios, ven a mi matrimonio. Voz de Dios, ven a mi hogar, ven a mi familia. Ven, Señor, ven a nosotros, ven a nuestra iglesia, ven sobre nuestra tierra. Voz de Dios, ven sobre nuestra nación. Voz de Dios, ven a nosotros. Venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu voz. Queremos oír tu voz, Padre, queremos oír tu voz, Señor. Aleluya. Quizás algunos de ustedes se preguntarán en esta hora, ¿cómo puedo oír la voz de Dios, pastor? Lo único que tú tienes que hacer es buscarla, es pedirla, es clamarla, amén, es rogarla, tienes que rogar al Señor, tienes que quebrar tu corazón, tienes que realmente anhelarlo, amén, amén, apartarte de tus propios sentimientos, de tus propios anhelos, de tus propios deseos, pero de verdad, con verdad en tu corazón, amén, y buscar la voz del Señor. Pastor, otra pregunta, ¿cómo puede mi familia oír la voz de Dios? Ora por ellos. Ora por ellos. La intercesión, la oración del justo, dice la palabra, puede mucho y más que mucho puede todo en el nombre de Jesús. Amén. Clama al Señor con todo tu corazón y vas a ver la respuesta del Padre. Ordena tu casa, hijo. Ordena tu casa, mi amada hermana. Ordena tu casa, ordena tus hijos, ordena tu hogar, ordena tu matrimonio, ordena tu finanza, ordena tu vida espiritual. Ordena, amén, lo que estás escuchando, lo que estás recibiendo. Ordena en tu corazón tu vida de fe, tu vida espiritual. Amén. Que se escuche tu voz en tu hogar, que se escuche tu voz que ora, amén, que en tu hogar se escuche la voz de un hombre, de una mujer, de un joven, de un niño de fe que ora al Señor, que la gente de tu hogar, que la gente en tu familia comience a escuchar a esa voz que clama, amén, en medio de los desiertos, a esa voz que da gracias al Señor. Gracias, Padre, por este nuevo día, gracias por mi padre, gracias por mi madre, gracias por mis hijos, gracias por mi hermano, gracias por mi hermana, gracias, Señor, por mis amigos, gracias por mis abuelos, gracias, Señor, por mis primos, gracias te doy por el alimento, por el pan nuestro de cada día, gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu, Señor, gracias por mi iglesia, gracias por mis pastores, gracias por mis hermanos, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque tu Espíritu está aquí, gracias, Señor, porque mi familia te pertenecen, porque aquí hay una familia de hijos de Dios que no se dejan engañar. Dar gracias al Señor, que tu oración, que tu voz sea oída en el nombre de Jesús. Amén. Que mira, amado hermano, amada hermana, que tu voz comience a ser oída. Amén. Que tu adoración comience, amén, a ser oída en el mundo espiritual. Amén. Y en el mundo natural también. Amén. Que tu voz declarando el bien para tu familia, declarando el bien y la bendición para tu casa sea oída en el nombre de Jesús. Amén. Aquellas voces que tú antiguamente declarabas pobreza, aquellas voces que tú antiguamente declarabas no voy a poder, aquellas voces donde tú antiguamente declarabas que no hay remedio, que no hay esperanza alguna, esas cosas queden atrás en ese viejo hombre, amén, y ahora
sea ese nuevo hombre, esa nueva mujer, declarando palabra de Dios, declarando el mensaje de la bienaventuranza, el mensaje del evangelio, de la esperanza y de la vida, amén, del perdón, de la misericordia y de la piedad de nuestro amado Jesús, amén. Damos la gloria al Señor en esta hora. Yo declaro en el nombre de Jesús que la voz de Dios se hace audible en tu vida y en tu hogar en el nombre de Jesús, amén. Levántate, dice el Señor, a ti te digo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dicen, sí, Señor, yo en este día me levanto para oír tu voz y para hacer lo que tú quieres que yo haga? Amén. ¿Damos la gloria a Dios? Gracias, Jesús. Quiero invitarle a escuchar esta alabanza. Amén. Luego vamos a estar ya orando para darle la gloria al Señor. El Rey de la gloria. ¿Cuántos comienzan a darle la gloria a Dios en esta tarde? Amén. Somos una iglesia de Dios, somos la iglesia del Señor. Somos los hijos y las hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. No sabes cuánto Dios te ama, no sabes todavía cuánto Dios, amén, te quiere, te abraza, quiere bendecir tu vida. Vamos, aprende a escuchar su voz. Dale la gloria a Dios. Eso es. Aleluya. Con esta música de júbilo, amén, quiero bendecir a la iglesia, al Israel de Dios, a todos los que se conectan a esta hora, amén, para buscar la palabra, para buscar una bendición también de parte del Señor, amén. Es claro el mensaje hoy día, iglesia amada. Voz de Dios, amén, es lo que tú necesitas, es lo que tu hogar necesita, es lo que nuestra sociedad y nuestra nación necesitan, sin duda alguna, amada iglesia, amén. Dejemos de prestarle oído, amén, a aquello que confunde, aquello que frustra, aquello que trae, mire, tristeza a nuestros corazones. No, prestémosle oído a nuestro Dios, prestémosle oído a nuestro Señor, amén. Regocijémonos en su presencia, regocijémonos, amén, en su alabanza. Démosle la gloria al Señor en todo lo que Él hace y en todo lo que Él nos está prometiendo. Yo declaro en el nombre de Jesús que tus oídos serán abiertos, amén, que tu corazón será sensible a su voz y que el Señor tiene las mejores palabras para ti en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, guarda tu corazón, amado hermano, mi amada hermana, guarda tu corazón, amén, y comienza a declarar las virtudes de aquel que nos ama como nadie. En el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de ustedes en esta hora, en el nombre de poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Y la iglesia dice amén. Gloria a Dios. Jehová de los Quiero recordarle ya para estarnos despidiendo que este día domingo no vamos a tener transmisión. Amén. ¿Cierto? Queremos que la iglesia toda podamos tener tranquilidad, ¿verdad? Y todos los que van a ir, ¿cierto?, a sufragar puedan hacerlo en paz y tomando todos los resguardos que corresponden. Que el Señor ministre sus corazones, ¿verdad? Que los lleve a toda verdad para que puedan tomar la decisión que a ustedes les parezca, ¿verdad?, que es mejor para nuestra nación, que es mejor para
para todos y para todas, ¿verdad? Siempre tenemos que, escúcheme bien, tenemos que decidir pensando en nuestros hijos, pensando en nuestras generaciones futuras. Tenemos que heredarles a ellos una buena tierra, una buena nación, amén, unas buenas leyes, algo en los que ellos puedan desarrollarse, los que puedan también descansar con tranquilidad. Amén, mis hermanos amados, hay mucho por hacer y les bendigo en esta hora. Les recuerdo, ¿cierto?, que nos volvemos a encontrar miércoles, día de milagros, día de unción y de poder de milagros. Viernes, ¿verdad?, día de familia, amén, día de bendición familiar a las 7 de la tarde, hora de Chile, y los días domingos, ¿verdad?, todos los días domingos a las 11 de la mañana, día del Señor, amén, culto general para todos y toda la iglesia del Señor, amén. Un abrazo grande, les bendigo, me despido ya, amén, que puedan tener un hermoso fin de semana, amén. Recuerden que estamos en fase 2 acá en la octava región, así que fin de semana también es de restricción, de cuarentena, así que mucho cuidado, por favor, y nos vemos pronto. Cualquier solicitud, cualquier petición de oración nos las hace llegar y con gusto, ¿verdad?, estaremos aquí orando junto a nuestra pastora Elizabeth y junto también a nuestra red de intercesión. Amén. Que Dios les bendiga. Acuérdese, voz de Dios. Invencible. Le damos la gloria, la honra, todo nuestro compromiso, nuestra fidelidad, nuestra lealtad. Muy buenas tardes, muy buenas noches a toda la iglesia. Me agrado poder ver sus rostros aquí, sus fotitos que están conectados. Un agrado también poder recibir sus bendiciones, amén, sus saludos con tanto cariño, con tanto amor. Muchas gracias a todos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, amada iglesia. Queremos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Así es, que tengan todos muy buen descanso. Paz a ustedes. Paz a la iglesia. Voz de Dios en sus corazones, voz de Dios en sus vidas, en sus hogares, en sus familias. Muchas bendiciones para todos.